Vamos hoy a continuar estudiando juntos el Evangelio según Mateo. Hoy vamos a ver desde el capítulo 9, del versículo 18 hasta el 34. Mateo 9, 18 al 34. Lea conmigo y luego vamos a orar. Dice así la palabra del Señor, Mateo 9, 18. Mientras él le decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que pueda hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces le tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado. Y echado fuera el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Oremos. Bendito Señor, te agradecemos por esta preciosa reunión que estamos disfrutando junto a nuestros hermanos. Te agradecemos por todo lo que hasta aquí has hablado en nuestras vidas. Ruego ahora por el tiempo de la predicación, que sea de bendición para nuestros corazones, comprender estas verdades que tenemos aquí, para luego creerlas y ponerlas en práctica en nuestra vida, para el crecimiento de nuestras vidas, Señor, la maduración, de ser cada día más como Cristo. Guíanos en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. El título del sermón es: el ministerio cristiano rompe todos los moldes. Así se llama. Cuando estaba preparando esta semana este texto, recordaba hace muchos años, hasta le podría decir siglo pasado ya, miren si estoy un poco viejo. Había en el colegio secundario un compañero al que le decíamos de sobrenombre, Maca, le decíamos. ¿Por qué le decíamos así? Bueno, porque era alguien al que lo consideramos como muy macanudo. Por eso Maca era la forma de llamarlo. Quizás por ahí algunos que vienen de otro país no lo sepan. El término macanudo a veces se usaba, ya es medio está en desuso, pero generalmente se usaba para hablar de alguien gentil, alguien servicial, alguien que muestra interés en ayudar a otro y que lo hace de buena gana. Alguien así es alguien macanudo. Así que de esa manera me acuerdo que era este compañero, Maca. Siempre que le pedías ayuda para una tarea o un trabajo práctico, Maca o macanudo te daba siempre una mano. Si un día faltabas por enfermedad o una cosa, sabías que él te prestaba las hojas. En aquel momento no había WhatsApp para mandarnos las imágenes, ni había grupo de padres donde ya pedíamos, ¿no? lo que se había visto. Había que esperar hasta el otro día y un compañero que te prestara las hojas era mucha confianza, porque si no volvían las hojas se quedaba sin nada. Bueno, Maca te lo prestaba, no tenía problema para que puedas copiar. O hasta veces pasaba, eran varias horas que pasábamos en el colegio, que si te olvidabas llevar algo para comer en los recreos,
Y bueno, era probable que si le pedías a Maca algo te convidaba, ¿no? Medio que se aprovechaban algunos compañeros de esto, ¿no? De Maca. Ahora, estoy seguro que yo les comento sobre él, pero usted seguramente conoce en su entorno, en su vida, familia, amigos, también personas macanudas, seguro. Usted quizás diga, no, tengo un amigo que es macanudísimo, decimos a veces, porque es de esta clase de persona. Y es notorio porque incluso a veces identificamos como personas macanudas personas que ni siquiera se consideran cristianos. Son macanudos porque sí. Ahora, la pregunta que me surge de esto es, ¿y entre los hijos de Dios, cómo se comportan los cristianos con los demás? ¿Cómo ayudan? ¿Son macanudos, podríamos decir? O una pregunta más interesante sería, ¿son llamados los cristianos a servir a los demás de una manera especialmente bondadosa o especialmente macanuda? ¿Qué le parece a usted? Bueno, creo que la mejor manera de responder a eso es observando cuál fue el modelo que nos dejó la cabeza del cristianismo, o sea, Jesús, que justamente dejó para aquellos que han decidido seguirle de verdad, sus discípulos. En la sección anterior, Mateo nos testificó que el cristianismo es radicalmente distinto a cualquier concepción religiosa, ¿se acuerdan? Es para aquellos que se reconocen pecadores y necesitados de Dios. Es también, vimos, ¿se acuerdan? Para aquellos que se amoldan a Cristo y no a la hipocresía religiosa. Ahora, habiendo dado esas ideas, el apóstol determinó no quedarse solamente con esos conceptos. En esta porción es como que amplía y aquí testifica algunos relatos del ministerio de Jesús para demostrar también que su servicio, y por ende del que se espera de aquellos que se identifican como sus discípulos, sea justamente y muestre que es también radicalmente diferente a cualquier otro servicio concebido desde lo meramente religioso, o el servicio o el ministerio lo mismo, indistintamente de alguien que sirve bajo otra religión u otro concepto religioso. Bueno, nada que ver lo que hacían y lo que enseñaban los líderes religiosos de aquel entonces. No era un servicio como el que Jesús hacía. Y no solo que no era parecido, tristemente también la gente de alrededor de aquel entonces imitaba a sus líderes religiosos y fallaba. Por eso, cuando Jesús se presenta y Él empieza a servir a la gente se empieza a maravillar con el ministerio de Jesús. No lo ven como igual a los de otros referentes religiosos de aquel momento. Y por eso, debido al ejemplo que Él nos dejó, los cristianos verdaderos siguen mostrando, al tratar de adoptar a diario el ejemplo de Cristo, un modelo de vida y de servicio que es diferente a todo lo que se ve. Esto es lo que Cristo justamente ha logrado por y para los cristianos. Y es lo que entonces, en cierta medida, por medio del testimonio de esta sección, somos también nosotros animados a seguir. El Evangelio hace del pecador una nueva criatura, una nueva persona, pero no para ahora hacer lo que quiera, sino para mostrar en su fruto los mismos atributos que su maestro: amor, humildad, sinceridad, entre otras virtudes preciosas que podemos ver a través del servicio y ministerio de Cristo, a través de su enseñanza. O sea, llevar adelante en su vida un ministerio cristiano que, como notamos en la vida de Jesús, rompe justamente todos los moldes. Nada que ver con todo aquello que es meramente superficial. Así que con esto en vista, presentando un poco de qué vamos a hablar, te animo a seguirme con atención porque estoy seguro que este sermón puede ser de mucha edificación para nuestras vidas. El tema del sermón es el siguiente: el ministerio cristiano es radicalmente distinto a los demás. Ese es el tema. El ministerio cristiano es radicalmente distinto a los demás. ¿En qué sentido es distinto? Bueno, al menos el pasaje presenta tres formas en que es distinto, y son lo que vamos a ver esta tarde. ¿Está bien? ¿Me siguen hasta acá? Vamos a ver entonces la primera forma en la cual el ministerio cristiano es radicalmente distinto. Esa primera forma es que no hace acepción de personas.
Es la primera forma que el texto presenta, desde el versículo 18 hasta el 26. El pasaje arranca aquí con los eventos que acontecieron mientras Jesús terminaba de hablar. ¿Se acuerdan en la anterior sección con aquellos que se identificaban como discípulos de Juan? Aquellos con quienes estaba interactuando justamente en el pasaje anterior. Fíjese, lea nuevamente conmigo ahí, tenga su Biblia abierta y lea. Versículo 18. Mientras él decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Vemos que la secuencia de relatos no tiene pausas y mientras Jesús terminaba de explicar a estos hombres, los discípulos de Juan, la razón por la cual en ese momento sus discípulos no estaban ayunando, como ellos estaban reclamando, bueno, de repente aquí la escena cambia, gira con la aparición de otra persona. De acuerdo al texto identificado, dice como un hombre principal. Este hecho se relata también en pasajes paralelos. Usted puede leerlo tranquilo, Marcos capítulo 5, versículo 21 al 43, y Lucas capítulo 8, versículo 40 al 56. Ahora, la descripción que se da apuntó a lo que se conocía en aquel tiempo, a esto principal, sería lo que más o menos se conocía en aquel tiempo como jefe de la sinagoga. Quienes ocupaban este rol en la ciudad, jefe de sinagoga, eran responsables de toda la administración y la operación de la sinagoga del lugar. Usted sabe, los lugares donde se reunían los judíos para estudiar la palabra, el culto que hacían a Dios era en la sinagoga. Bueno, alguien tenía que encargarse. Este era el jefe justamente de la sinagoga. Supervisaban estos hombres las reuniones de adoración y el trabajo de los demás ancianos que eran parte de la sinagoga, que incluía justamente ese trabajo, enseñar, juzgar los conflictos y otros deberes del liderazgo religioso. Ahora, por los datos que recolectamos de los textos paralelos, no en nuestro pasaje, pero sí en algunos relatos paralelos, podemos incluso saber el nombre de este principal. Quizás usted lo identifique porque es muy conocido, se llamaba Jairo. Y era justamente el principal, el jefe de la sinagoga de Capernaum, que era el lugar donde Jesús estaba realizando su ministerio en ese momento. Allí usted en Marcos capítulo 5, versículos 22, se nos menciona su nombre y el rol que ocupaba, en dónde lo ocupaba, que era allí justamente Capernaum. Así que, en resumidas cuentas, nos encontramos con Jairo, que es, evidentemente en ese momento, era uno de los líderes religiosos más importantes de la ciudad donde Jesús moraba. Si era judío, si era alguien medianamente religioso, sabías quién era Jairo, porque era justamente el responsable de la sinagoga en Capernaum. Así que prácticamente que toda la ciudad lo conocía. No es extraño tampoco suponer que ocupando este rol tan importante en esa ciudad, fuera él parte del grupo de los fariseos, porque generalmente los fariseos controlaban los puestos importantes religiosos en cada ciudad y más en una ciudad importante como era Capernaum. Sabemos de los fariseos, ya lo hemos visto varias veces, que junto con los escribas ya habían empezado a mostrar hostilidad hacia la enseñanza y las actitudes de Jesús. De hecho, en el pasaje anterior que hemos estudiado vimos que había esa hostilidad. Pero justamente es interesante porque en este caso nos encontramos con una situación imprevista. Ya hemos visto varias veces que hay situaciones paradójicas, porque si bien veníamos de ver a los fariseos medio que discutiendo con el Señor, acá vemos uno que justamente viene a presentarse delante de Cristo, pero no viene para pelear, no viene para reclamar, no viene a confrontarlo ni a instigarlo, sino que dice el texto llamativamente, muy llamativo, él se postra delante de Jesús y le ruega por ayuda. Esto es muy llamativo. Evidentemente el problema que tenía era muy serio. Dice el texto aquí que su hija acababa de morir. Hay una pequeña diferencia aparentemente con los otros relatos. En los otros relatos paralelos se menciona que cuando Jairo llegó a ver a Jesús, su hija agonizaba, todavía no estaba muerta. Acá se dice que ya había muerto. Uno podría decir, ¿qué pasó entre uno y otro relato? Bueno, no es difícil responder esta aparente contradicción. Ya dijimos que
cada autor cuenta la historia dando detalles, pero no los detalles en el orden que nosotros quisiéramos que fueran, sino de acuerdo a los detalles que aportan a lo que quieren explicar. Como le digo, no es difícil responder esta aparente contradicción. Según el relato de Lucas, mientras Jesús hablaba con Jairo, es que algunos conocidos de él, de la casa, llegaron con la noticia de que su hija había fallecido. Así dice Lucas capítulo 8, versículo 49. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga, de la casa de Jairo, a decirle: tu hija ha muerto, no moleste más al maestro. Por lo que no es raro entonces, para ver esta aparente contradicción, determinar que lo que está haciendo Mateo es arrancar el relato desde ese momento, que es ya sabiendo justamente la noticia de que ya había fallecido la hija. Recordemos nuevamente, cada autor detalla las cosas de acuerdo a la necesidad para la cual escriba a su audiencia. De hecho, es muy particular que no se tome ni tiempo Mateo aquí de mencionar el nombre ni muchos datos. Por los relatos paralelos sí sabemos también además que esta hija era la única hija de Jairo y que era una hija pequeña, tenía solo 12 años, así se menciona en Lucas capítulo 8, versículo 42. Mateo pasa por alto estos datos. ¿Por qué? Bueno, pienso que el foco en su caso no estaba en la situación en sí, un padre que sufre por la pérdida de la única hija, sino en la actitud del Señor, en respuesta a la actitud de un hombre que en otras circunstancias probablemente hasta hubiera sido antagonista de él. En condiciones normales, el jefe de una sinagoga, incluso siendo fariseo, no tendría mucha simpatía con un maestro como Jesús. O incluso, si no lo tuviera, se hubiera guardado de tener cercanía con quien hubiera sido muy mal visto dentro de los círculos religiosos de aquel entonces. Si usted recuerda, por ejemplo, la historia del Evangelio según Juan, cuando Nicodemo, otro principal, va a hablar con Jesús. ¿Cuándo lo hace? De noche, de escondida. ¿Por qué? Porque sabía que si lo veían se podría armar lío, porque la mayoría de los fariseos no estaban bien con Jesús. Pero acá vemos que este hombre públicamente, delante de la vista de un montón de testigos, se presenta. Este hombre había perdido a alguien muy amado por él, una hija que él amaba. Y con fe y humildad, por lo que vemos acá, en su desesperación, de alguna manera recurrió al único que pensó que podía hacer algo para revertir la situación. Quizás habría estado pensando otras maneras de lograr que se solucione, no encontró y llegó el momento en cual su hija muerta ya no tenía más remedio, pero dijo: algo Jesús podrá hacer. Se postró, dice, ante Jesús. Esto es una señal de reverencia hacia él. Y con el corazón abierto, como estamos sabiendo acá, declara algo tremendo. Es cierto, digamos así, podría estar diciendo, es cierto que mi hija acaba de morir, pero confío, Jesús, en que si venís y ponés tu mano sobre ella, va a volver a vivir. Piense eso, o sea, el hombre abre su corazón y muestra la fe que en ese momento tuvo en Jesús. Evidentemente sabemos, no es que Mateo nos cuenta detalles, pero no es ilógico pensar que Jairo tenía toda la información acerca de lo que Jesús hacía, de lo que Jesús enseñaba, de cómo él se estaba identificando. Entonces, con toda esa información fue a él y confió. Tuvo fe en él. Tuvo fe en Jesús. Ahora, de acuerdo al texto, ¿cuál fue la respuesta del Señor? Dice el texto que inmediatamente Jesús se levantó y lo siguió junto con sus discípulos. No hubo titubeos de Jesús. Incluso cuando hace un par de versículos atrás está confrontando con líderes religiosos, con otras personas, y está argumentando y refutando su mala enseñanza. Acá no tiene titubeo, no muestra ninguna clase de resquemor de decir: el que me lo está pidiendo es un principal. Cristo, ¿qué pasó? Cristo notó en Jairo la misma clase de fe que otros también antes habían demostrado al acercarse a él. Y aunque este hombre era un miembro de un grupo que mayoritariamente lo despreciaba, estaba decidido a ayudarlo en esta situación. Muy notorio, muy llamativo
que no le pone titubeo, para nada. Simplemente Mateo nos cuenta, el hombre vino, le contó, abrió su corazón y Jesús se levantó y llevó a sus discípulos para que vieran. Seguramente los discípulos empezarían también a sentir resquemor por ver cómo otros grupos religiosos maltrataban a su maestro, pero él les muestra y dice, vamos a hacer algo. Pero, nuevamente, igual de impactante, es lo que Mateo nos cuenta que acontece justamente cuando Jesús va de camino a la casa de Jairo. Hasta aquí la historia nos está contando. Él se levanta y dice, voy a hacer algo, y de repente algo pasa. Versículo 20, dice aquí el texto, lea conmigo, y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía ella dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Aquí vemos otra situación muy delicada también. Una mujer se acercó a Jesús debido a un problema de salud muy serio. Desde hacía 12 años sufría flujo de sangre, hemorragias constantes. Esta enfermedad, evidentemente, no solo, obviamente que sí que perjudicaba a su cuerpo, pero más que esto también acontecía. Porque incluso por lo que vemos de aquí, era una situación, un problema que no podía ser curado, era una enfermedad incurable. Y que solo de acuerdo a los textos paralelos, incluso nos informa, iba cada vez de mal en peor. No mejoraba de su condición. Fíjese, por ejemplo, en Marcos 5:26 dice, hablando de esta misma mujer, y había sufrido mucho de muchos médicos, dice, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Y fíjense que Lucas también lo cuenta, dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médico todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Vemos entonces que no había ninguna situación para solucionar su problema de salud, sino que cada vez estaba empeorando el cuadro. Pero no solo empeoraba desde el problema de salud, sino que además de esto, este problema de salud le estaba generando un estigma social. ¿Por qué? Porque no le permitía desarrollar una vida religiosa mínima en aquel tiempo. A causa de encontrarse justamente continuamente con estas hemorragias en condiciones ceremoniales de impureza. De acuerdo a la ley mosaica, personas así eran consideradas no limpias ceremonialmente. No podían, personas con problemas así de hemorragia, de sangre, no podían acercarse al templo para presentar las ofrendas, adorar a Dios, tampoco a las sinagogas, porque eran consideradas inmundos. La mayoría de las personas también que los rodeaban tampoco se le acercaban porque por la condición de salud que tenía esta mujer, los podían llevar a la misma situación. También la ley de Moisés hablaba de que si alguien tocaba a alguien en esta situación, también podía llegar a estar ceremonialmente impuro. Digamos en un sentido, hermanos, que no variaba mucho la condición de esta mujer de lo que vimos, ¿se acuerdan en su momento con los leprosos? También, gente que era separada del pueblo, a la cual la gente no se acercaba. Si alguien identificaba a esta mujer como alguien con problemas de hemorragia de sangre, probablemente habría quedado sola porque las personas no se le acercaban por esta situación. Ahora, por lo que podemos ir notando, tenemos también, más allá de los datos sobre esta situación, un contraste claro con el otro caso. En el caso anterior, en el de Jairo, vemos un hombre reconocido, estimado por muchos, que muchas personas se acercaban a él, que era constantemente recibido por personas, era visitado todo el tiempo en relación con muchos. Pero por el otro lado aquí tenemos una mujer de baja condición social debido a su problema de salud. Dos personas completamente distintas. Ahora, ¿qué los conecta? De acuerdo al texto, bueno, la desesperación
y la necesidad de que el Señor pudiera hacer algo por ellos. Más allá de las situaciones sociales distintas que vivían, uno allá arriba y el otro allá abajo, los dos necesitaban de Cristo. Porque los dos estaban en una situación que no podían solucionarlo por sí mismos. ¿Y qué vemos aquí en la mujer? Bueno, con una fe parecida a la de Jairo, ella se acerca a Jesús convencida de que si solo tocaba el manto de Jesús, podía ser salva. No porque la ropa de Cristo, sabemos, no tenía ningún poder sobrenatural, sino porque de alguna manera ella confiaba que el portador del manto no era como cualquier otro sanador, así como seguramente Jairo conocía sobre lo que Jesús había dicho de él, sobre los milagros que había hecho, sobre lo que había, de cómo se había identificado. Seguramente esta mujer habrá escuchado también. Si él era quien decía ser, de alguna manera ella creyó que solo con un contacto con su manto sería más que suficiente para que la situación en su vida cambiara para siempre. Eso es lo que creyó. Probablemente también, hermanos, hay que decirlo, en la vergüenza que sentía por su condición de inmunda y para no llamar la atención de las personas y del mismo Jesús, creyó que con solo apoyar su mano en el fleco del manto del Señor sería suficiente para que el milagro aconteciera. Quizás decirlo abiertamente, el problema que tendría habría generado, ya vimos, ella tenía un estigma social y habrá dicho, no, si lo digo me va a despreciar. La gente también se va a asustar. Entonces mejor no digo nada, me acerco por detrás y toco el borde del manto. Ahora uno podría pensar, ¿no?, a esta situación. ¿Esta manera de pensar era correcta? Pensar que si tocaba el borde del manto nomás, ¿por qué no hacer lo que hacían otros, de hablar con Jesús, pedirle ayuda, contarle lo que le pasaba? Bueno, algunos pueden pensar que lo que hizo estaba bien, no importa, más allá de las especulaciones que hagamos acerca de sus pensamientos, eran del todo correctos o no, si había entendido bien las cosas como era o no, hay algo claro que sí queda en este texto, que sí podemos tener con claridad, más allá de si entendía todo o no entendía todo, era claro que tenía fe. Eso sí está claro. Claramente que sí, tenía fe en Jesús. La manera incluso más correcta de traducir este concepto que aparece aquí, donde ella dice que hablaba para sí mismo, algunos comentaristas dicen que más que, como dice aquí el texto traducido acá, se decía para sí mismo, la manera mejor de traducirlo sería, ella se la pasaba diciéndose para sí mismo, como repitiéndose. O sea, y es bueno entender esto, porque de alguna manera es como que ella iba llegando al lugar como hablándose ella misma. Si hago esto, y si hago esto, y si pasa esto, ¿no? Y como diciéndose para sí mismo, como de alguna manera repitiéndose para mantener esa esperanza de que eso podía ser posible. Como animándose a través de eso a vencer su indignidad de acercarse al Señor. Bueno, aquí nuevamente, hermanos, se destaca nuevamente, no se nos cuenta nuevamente, Mateo salta un montón de detalles que los otros evangelistas sí, pero justamente porque lo importante no es la situación de la mujer, sino la reacción de Jesús. ¿Se acuerda qué dijimos? Él va con sus discípulos, sigue a Jairo hasta su casa, me imagino a la gente siguiéndolo, pero dice que de repente, momentáneamente él deja, ¿no?, de caminar y se frena, ¿no? Me imagino a la gente quizás que lo seguía, ¿no?, caminando, no sé, en los costados, lo que sea, no sé cómo habrá sido la situación, pero dice simplemente Mateo que se frena y se vuelve y mira a la mujer y le dice, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Tremendo nuevamente. Imagínense la situación, ¿no? Nadie habrá entendido nada, pero Jesús entendía todo. Y él se vuelve para atrás. Justamente Mateo nos quiere mostrar eso, no es que de repente le habla, sino se toma un instante, él se frena para darse vuelta, ver a la cara a la mujer y decirle lo que le dice aquí. No pasa por alto la fe de esta mujer, sino que incluso le declara, tu fe te ha salvado. La mira así con amor, ¿no? Y reconoce su fe sincera y humilde y le dice estas palabras tan hermosas.
Ya él lo ha utilizado en otra ocasión y es precioso, ¿no? Ten ánimo, le dice. Le está diciendo que no tenga más temor respecto a lo que hasta ahí había estado viviendo. Le está diciendo con ten ánimo que su problema se había solucionado, que su fe la había salvado. Desde aquel mismo momento, tal como ella había creído que iba a recibir, evidentemente su vida cambió para siempre. Ya no tuvo más este problema. Ya no más que alejarse de todo, ya no más no poder ir al templo a adorar a Dios. Su confianza evidentemente no fue en vano, porque luego de tocar al Señor quedó limpia de inmediato de esta deshonra que ella tenía. Tremendo, ¿no? Ahora nuevamente la historia vuelve a proseguir. Ven que no frena acá. El Señor habrá hablado simplemente un instante por lo que vemos, porque no se nos dice más. ¿Por qué tiene que proseguir la historia? Porque todavía falta solucionar el problema original, el del principal, este problema tan grave. Bueno, eso es lo que el texto nos vuelve a relatar a continuación, versículo 23. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo los que tocaban flautos y la gente que hacía alboroto, les dijo, apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echado afuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Cuando Jesús llegó a la casa de este hombre, se encontró con lo que era un ritual velatorio en aquel tiempo, diferente a lo que ocurre, ¿no?, en nuestra cultura. No es para nada parecido. Por un lado vemos acá personas que participaban del evento, que lloraban, ¿no?, pero que lo hacían dando grandes gritos de dolor. Eran como, se contrataban, por así decirlo, mujeres gritonas, ¿no?, y lloronas. No es por nada, no hago referencia a ninguna, pero era así, eran mujeres que tenían que llorar, gritar, así como lamentarse fuerte. Incluso aunque no tuvieran relación con el fallecido, tenían como la capacidad, por así decirlo, de llorar por cualquier cosa y de gritar por cualquier cosa. Bueno, se las contrataba para este tipo de servicio. También se permitía, o era costumbre en aquel momento, en ese tiempo, de contratar a algunos que tocaran instrumentos, pero que tocaran como canciones como medio con notas sonando mal, ¿viste? Como el que está recién aprendiendo a tocar la guitarra, ¿viste? Así como sonando feo, sonando horrible. Bueno, el resultado de lo que aquí Mateo contaba, había un gran alboroto, esto era normal. Generalmente ocurría lo de las mujeres gritando, lo de músicos tocando horrible, también había gente que se podía rasgar las vestiduras, eran las cosas comunes de aquel entonces, que hoy mucho de esto no es para nosotros, pero en aquel momento esto generaba un gran alboroto. Bueno, en medio de esta situación Jesús llega al lugar, habla con toda esta gente y les pide que se alejen. Le dice, apártense porque esta niña no está muerta, sino que duerme. Él no estaba diciendo que literalmente la pequeña estuviera dormida. Él sabía que estaba muerta. Pero con estas palabras apuntaba a declarar que algo iba a hacer por ella. La iba a despertar de este letargo temporal. Algo así como lo hizo, por ejemplo, en otras ocasiones. Por ejemplo, utiliza esta misma manera de hablar cuando él resucita a Lázaro, cuando dice, Lázaro está durmiendo, tengo que ir a despertarlo. Y ellos piensan que está simplemente durmiendo. Entonces le dice, no, está muerto, pero voy a ir a hacer algo. Ahora, la reacción de las personas que participaban del velatorio fue de menosprecio hacia el Señor. Dice aquí, se burlaron de lo que dijo. Claramente no tenían la misma clase de fe que tenía Jairo para ir a buscar a Jesús. Es justamente llamativo porque solamente hace instantes muchos estaban gritando de dolor y ahora se ríen. Bueno, esto indica que eran gente que no amaban a la niña ni a la familia, simplemente estaban ahí porque habían sido contratadas. Pero aunque se burlaban y decían todas estas cosas, de ningún modo esto perturbó a Jesús. Mateo aquí cuenta que una vez que la gente salió, dice básicamente ahí el pasaje, que fue Jesús hasta donde la niña estaba muerta, la tomó de la mano y ella se levantó.
Nuevamente, no es que quizás estaba media enferma. El hecho de que cuando Jesús ya estaba en proceso de velatorio, quiere decir que había pasado un buen tiempo de que ella ya se había muerto, porque imagínense para llegar y que ya estén contratados los músicos, las mujeres que gritaban, todo, ya había pasado un buen rato de esta niña muerta. Así que no es que, bueno, quizás estaba en una situación que parecía muerta. No, estaba realmente muerta, pero Jesús llega al lugar, no se nos dice ni que gritan, simplemente Mateo como al pasar, ya hemos visto en otras ocasiones, pero nuevamente es notorio que Mateo quiere dejar claro, podría haber Mateo veo como poner cosas como así como más, como para darle como más brillo, ¿no? Y de repente descendió la luz del cielo, como usted sabe, ¿no? Las imágenes de película y serie, que como que entra una música así melódica y de repente, no, nada de eso. Mateo va y cuenta lo que pasó, lo cual le da absoluta credibilidad al relato. Pasó lo que pasó. Jesús se acercó, toma a la niña de la mano y se levanta. Un milagro impresionante, hermano. ¿Se imagina? Se imagina. Yo no sé, no lo puedo pensar. Imaginar a alguien que está siendo velado y que de repente se levanta viva nuevamente. Hermanos, el mismo Jesús que tenía autoridad sobre la enfermedad, sobre lo natural, sobre lo sobrenatural, e incluso como vimos anteriormente también sobre el mismo pecado, es el mismo Jesús que tenía autoridad sobre la mismísima muerte, que queda reflejado justamente en el poder para resucitar personas. También tenía poder sobre la muerte. El relato culmina con algo obvio. La noticia de lo que aconteció en la casa de Jairo se difundió por toda la región. No era muy loco que así fuera, imagínense. Era un hombre muy conocido y de repente todos sabían que había muerto su hija y de repente la hija estaba viviendo. Cristo seguía maravillando a las personas con sus obras portentosas. Ahora, luego de presentar la situación, ¿no? Todo este relato, nos queda pensar, ¿no?, acerca de qué es lo que Mateo quiere enseñar con esta historia en particular. Siempre, como dijimos, no son historias al aire, sino tienen un propósito. Bueno, tenemos aquí, usted está viendo conmigo, dos como eventos entrelazados, ¿no? Uno que sería como el principal, la historia de Jairo y su hija, y entre medio la historia de la mujer con flujo de sangre. Están entrelazados. Uno acontece en medio de otro. Bueno, considero que el foco central está en notar que para ambas personas con fe en Jesús, el resultado fue idéntico. ¿En qué sentido? Bueno, recibieron la ayuda bondadosa de Cristo por igual, de acuerdo a la necesidad de cada uno. Tenían distintas necesidades, pero ambas necesidades fueron atendidas. Y tenemos dos extremos bien marcados, dijimos anteriormente. Una persona en buena posición social, otra entre las más rechazadas, pero ambas necesitadas de Jesús y ambas confiando en Él. Lo que vemos en el texto es cuál fue la respuesta de Jesús. Atender a las dos por igual. No le falló a ninguna de las dos. Atendió a uno con prontitud, surgió, ¿no? Como vimos, se levantó, se fue. En medio de la situación que estaba atendiendo surge otra situación, la solución al instante, y luego vuelve a la administración del primer caso, sin que este parate intermedio provocara perjuicio en el caso inicial. Y uno piensa en esto, ¿no? En las actitudes de Jesús respondiendo a ambas necesidades, y quizás la audiencia de Mateo podría pensar, podría haberle dado la espalda a Jairo Jesús sabiendo que formaba parte del grupo religioso que se le oponía. Jesús, ¿por qué no lo despreciaba? Justamente como para darle un escarmiento, ¿no? Decir, bueno, ustedes me persiguen, yo no le voy a responder y a ver quién está en peor condición. No, de ninguna manera. De ninguna manera Jesús hubiera hecho eso. Él responde. ¿Por qué? Porque como Él viene demostrando durante toda esta porción, todo el que acude a Cristo en esta vida en busca de su ayuda, con una fe humilde y sincera,
no va a ser nunca menospreciado por Él. Pero uno empieza a pensar en la segunda situación. Podría haber pasado por alto la actitud de esta mujer, que era un problema para todos a causa de su condición. O pensando estratégicamente, ¿no hubiera sido mejor seguir atendiendo a Jairo solamente para mejorar su imagen delante de un líder reconocido del pueblo? ¿Quién se iba a preocupar por esta mujer? Nadie. Por Jairo muchos estarían preocupados. De ninguna manera, nuevamente. Para Jesús, esta mujer afligida necesitaba ayuda en ese preciso instante. Por eso no tuvo ningún inconveniente en frenarse un momento y ministrar su corazón y su vida. ¿Qué vemos entonces en las actitudes de Jesús? Pienso que la primera forma en la que el texto muestra el sentido en la que el ministerio cristiano es radicalmente distinto a los demás. ¿Cuál es? Que no hace acepción de personas. Ayuda de forma solícita según la ocasión lo amerite, pero no mostrando favoritismo por algunas personas en desmedro de otras. Un siervo del Señor, siervo me refiero a cristianos, porque todos servimos, no simplemente a los pastores o diáconos o maestros, todos los cristianos, los que sirven al Señor, el siervo de Dios es accesible. No se mueve más rápido por conveniencia o por la pretensión de un mayor rédito según a quien asista. Está disponible para toda clase de personas, provengan del contexto que provengan. Esto es así. En Jesús vemos que el modelo de ministerio cristiano es de un servicio amoroso para con todas las personas. Ni siquiera pone peros tratando de ayudar a alguien que antes tal vez haya mostrado aversión o que para el estándar de los otros no sea digno de consideración. En resumidas cuentas, los cristianos, si podemos ministrar o servir a alguien, la clase de persona de la que se trate no es un problema en sí mismo, es lo de menos. Porque no hacemos acepción de personas. En esto claramente el ministerio cristiano, hermanos, es radicalmente distinto al ofrecido por cualquier concepción religiosa. Los líderes religiosos en aquel entonces no poseían una mentalidad distinta a la mayoría de los que se identifican con una religión, sea cual sea. Tenían una tendencia a ayudar a otros, pero siempre se movían dentro de ciertos límites o patrones particulares. Siempre mostraban cierto malestar en algunos casos. ¿Por qué? Porque en el fondo, el corazón de alguien que sirve de acuerdo a una concepción religiosa, sus corazones desprecian a aquellos que no ven a su altura, aunque para la afuera se muestren tal vez como considerados. Es como que pareciera que en verdad se preocupa, pero en realidad no están preocupados. Fíjense, mire, cuando allí en el Evangelio según Juan capítulo 7, versículo 45, los alguaciles son llamados por los líderes religiosos para que aprendan, lo arresten a Jesús y vuelven sin él. Los alguaciles dicen, vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos. Y estos le dijeron, ¿por qué no lo habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? Y entonces para justificar, dice, ¿acaso habéis creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Porque ¿cuál era el problema? La gente sí escuchaba. Entonces traerlo así en esta situación era difícil. Pero entonces ellos dicen, pero nosotros, ven que nosotros abracemos lo que él dice. Pero la gente sí lo escucha. Bueno, dicen ellos, mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Como diríamos acá en Argentina, muestran la hilacha del religioso que hace como que quiere a la gente y le enseña y hace cosas, pero que en realidad los está despreciando por dentro. Dentro del corazón del religioso es así. Es como, diríamos nosotros, ¿no? Como político en campaña, ¿no? Que se saca la foto, pero la cara que pone, ¿viste? ¿No? Y uno sabe, dice,
está haciendo eso porque tiene que sacarse la foto, pero en realidad no ama a las personas. Pero el cristianismo, desde el ejemplo de Cristo y por medio de la obra que Él ha hecho en cada hijo de Dios, ha demostrado en su servicio no asemejarse a nada de eso. Ayuda sin hacer acepción de personas. Muestra misericordia genuina por aquellos que están en necesidad. Y no solamente lo muestra en su vida, exhorta a los otros también a que lo hagan. Fíjense, el pastor Santiago, hablando a los hermanos allí, usted le ha puesto el capítulo 2, muy interesante, pero solo en el 1, ya lo hemos estudiado en su momento, dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Que no sea con unos sí, con otros no. No. Y esto por siglos, hermano, ha mostrado o ha marcado una tendencia evidente. Las personas en peor situación social encontraban en los cristianos a personas que los ayudaban sin concesiones. Hay historias, testimonios de toda la historia, incluso allí en el primer siglo, cómo los cristianos ayudaban a la gente, incluso niños que eran tirados en los basureros, despreciados por algún problema físico, que los padres podían tirar sin problema, eran rescatados por los cristianos. Y así ha sido siempre. Pero no me malinterprete, la historia que aquí vemos de Jesús nos refleja una realidad que es inobjetable. Jesús no se enfoca solo en la necesidad de los pobres económicamente hablando. Aquí estamos viendo que no solo atiende a la mujer con flujo de sangre, incluso personas en mejores condiciones de vida han encontrado en el Evangelio la ayuda que sus almas requerían y que incluso su mejor condición social no les brindaba. No hace excepción de personas ni para un lado ni para otro. Y es muy interesante esto. Tal es así esto en la iglesia de Cristo en general, usted sabe, no ha tenido que, por ejemplo, lidiar con algunas cuestiones tan en boga que generan tensión y confusión en el mundo, como la discriminación racial. Nada que ver, en la iglesia no pasa eso. Hace un tiempo escuchaba que les preguntaban a un pastor sano en la fe, muy conocido, y que él pastorea una iglesia grande junto con otros pastores, ¿no? Le preguntaba a alguien, un reportero, qué pensaba acerca de todos los problemas que en el país donde él vive se daba con los choques raciales, los movimientos actuales que protestan contra la supuesta lucha entre personas de diferente color de piel. Bueno, el pastor muy sabiamente le podía responder con algunas palabras que yo circunscribo, podría usar entre nosotros, hermano. Miren la iglesia de Cristo y aprendan que entre nosotros, por medio de la obra del Señor y de la enseñanza del Evangelio, no hay nada de todo eso. No existe. Para nosotros no existe. La iglesia da ejemplo al mundo de inclusión no forzada y de amor verdadero sin necesidad de obligarse a aceptar o de darle más relevancia a un sector de personas por encima de otro. O dicho en criollo, ¿qué me importa si el que está acá es colombiano, venezolano, peruano, donde sea? Es mi hermano en Cristo. Razón suficiente para amarlo y respetarlo. No tengo que forzarme, no tengo que decir, no, porque es de otro país tengo que amar. Es mi hermano. No tengo que mostrar nada porque lo amo, sin importar dónde sea. ¿Qué me importa si es graduado de universidad, si tiene un doctorado o una ingeniería, o si apenas sabe leer? Si es mi hermano en la fe, entonces estoy dispuesto a sacrificarme por él, tal como lo haría con alguien que tengo mayor confianza o afinidad. El mundo que intenta encontrar la solución a los supuestos problemas raciales debería ver a la iglesia de Cristo. Porque en la iglesia de Cristo no surgen estos problemas. Y usted saluda afectuosamente a quien sea, anciano, niño, joven, pobre, rico, no da lo mismo.
Los cristianos ven a otros cristianos como sus hermanos en la fe, sin distinguir el estatus social, el color de piel, el contexto en el cual provenga. No nos importa. Porque en Cristo somos uno. Somos una familia. Usted es mi hermano y yo soy su hermano. Y nos amamos. En cada problema que pueda surgir, el hermano ve, ¿no?, la manera de ayudar al hermano como una manera de glorificar a Dios. No está pensando, a este voy a ayudar y a este no. Porque el punto es, ¿cómo puedo glorificar a Dios a través de lo que hago? Y no va a importar ahí quién sea ese otro hermano. Pero además, incluso cuando los no cristianos requieren algo, no dudan si está dentro de sus posibilidades de ministrar las necesidades espirituales, materiales, la índole que sean, como un modo de mostrar a Cristo y que tal vez eso sea una oportunidad de presentar el Evangelio. Nuevamente, dentro de las posibilidades que uno tenga. Nada que ver con algunos movimientos religiosos actuales que promueven algo así como un evangelio social, enfocado nomás en los pobres y en sus problemas materiales, pero que en la práctica no deja de ser un mero asistencialismo social, humanista y con muy poco del verdadero evangelio de Cristo. Porque uno ve y eso no es el evangelio. Eso es gente que está ayudando a otra gente. Es una ONG, una organización social, pero no es cristianos ayudando. Porque el cristiano va más allá de simplemente ayudar. Es darle la verdad. Y uno ve que en esos lugares nos enseña la verdad. En cambio, los cristianos no se amoldan a esta clase de tendencias, sino a lo que Jesús nos enseñó y nos mostró con su ejemplo. Eso para nosotros es lo que importa realmente. Seguimos. La segunda manera que el texto muestra cómo el ministerio o el servicio cristiano es radicalmente distinto a los demás es que no busca ser reconocido por los demás. El pasaje prosigue con la aparición de otras personas delante de Jesús. Versículo 27, siga leyendo conmigo. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Esta historia no se cuenta en los otros evangelios, solo aquí. Se trató de dos ciegos que aparentemente salieron al encuentro del Señor luego de que él se alejara de la casa de Jairo. En aquel entonces el problema de la ceguera era una de las enfermedades más habituales entre las personas. No es de extrañar, según comentan algunos eruditos, que en muchos casos los ciegos se relacionaban unos con otros, así como en este caso, que vengan dos, porque así se ayudaban mutuamente debido a sus limitaciones físicas. En esta sección, dos de ellos se presentan apelando a la misericordia del Señor y confiando que Él podía hacer algo bueno por ellos. Es probable que al estar rodeado de mucha gente de Jesús, para los ciegos sería bastante difícil encontrar, ¿no?, el lugar exacto donde Jesús estaría pasando allí. Y por lo tanto, en un intento desesperado de ser atendidos, ellos empiezan, dice aquí, a los gritos, a exclamar: ten misericordia de nosotros, hijo de David. No porque estuvieran locos. Si imagínense, eran ciegos, no sabían bien dónde estaban. Bueno, los gritos y donde caiga, caiga, ¿no? Debe andar por acá cerca. No podían verlo. Bueno, el hecho de llamarlo de esta forma, hijo de David, reflejaba que en ambos existía la convicción de que Jesús era más que un mero sanador, que Él era el Mesías, el ungido de Dios que podía salvarlos de la condición en la que estaban. Mateo nos cuenta que no solo que los oyó, sino que también tuvo misericordia, esa que tanto ellos procuraban alcanzar. Así que dice la historia que una vez que llegó a la casa, probablemente donde Jesús estaba hospedando, estos ciegos fueron traídos a Él. No los atendió ahí, prefirió hacerlo luego en la casa donde Él estaba. Es en ese sitio al que fueron estos ciegos donde Jesús interactúa con ellos y les pregunta aquí: ¿creen que puedo ayudarles? Su respuesta nos hizo esperar. Con sinceridad, con fe, le dijeron: sí, Señor, creemos. La reacción de Jesús nuevamente fue inmediata. Tocó los ojos de ambos y les dijo: conforme a su fe os sea hecho. La fe que permitió a Jairo y a la mujer con flujo de sangre recibir milagros de Jesús obró también en los hombres con este mismo instante, porque dice sus ojos
fueron abiertos, fueron alcanzados por la misericordia del Señor, no por ser merecedores, sino porque en su gracia Dios siempre atiende a aquellos que vienen con fe a Él, con esa fe que Él requiere y conforme a su voluntad le responde. Estos hombres también recibieron la misericordia de Dios. Ahora, hasta acá el relato no es muy distinto a las sanidades que vimos anteriormente, ¿no? Los que hemos visto en pasajes anteriores. Uno podría preguntarse hasta aquí, lo que leímos, ¿cuál es la enseñanza aquí? Bueno, considero que el foco no está hasta aquí lo que leímos, sino lo que dice a continuación. Dice luego, y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa. Dice, pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Luego de sanarlos, les encarga, dice aquí, rigurosamente, que no se lo cuenten a nadie. Y este es el punto relevante de esta porción. Subraya una actitud del Señor en varios de sus milagros. Trataba de que estos milagros que realizaba no sean divulgados. ¿Por qué no? Bueno, por supuesto que no era porque pensara que estaba mal el ser alabado por cada acto portentoso, ya que él no dejó de ser Dios mientras desarrolló su ministerio terrenal. El hecho de que alguien le adorara, lo alabara, no estaba mal. El punto, hermanos, es que de acuerdo al plan de Dios, lo prioritario era mantener el ministerio de Jesús dentro de cierto marco de popularidad y no que al explotar demasiado su fama, eso le complicara el desarrollo de la tarea que tenía por delante. Fíjense, por ejemplo, en Marcos 1:44, Jesús sana a otra persona de lepra y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio de ellos. Pero dice, ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho. Y acá está el problema, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. ¿Ven? ¿Por qué Jesús no quería? ¿Se imaginan lo difícil que hubiera sido para el Cristo hombre poder llevar a cabo su tarea en la tierra de un modo exitoso si todos los oprimidos, todos los enfermos, todos los abatidos, todos los necesitados se enteraban de que en Capernaum había un hombre capaz de solucionar los problemas a todos? Su milagro no buscaban eso, no eran un fin en sí mismo. La prioridad era extender el mensaje del reino de Dios, como él mismo decía en Marcos capítulo 1, versículo 35 al 38. Todos lo buscaban y le dijo, vamos a lugares vecinos para que predique allí, porque también para esto he venido. O sea, esa era la agenda del Padre. Por lo que Cristo en su humillación no hizo ni más ni menos que someterse voluntariamente al Padre, a la agenda que el Padre tenía. Ahora, ¿qué nos puede dejar esto como lección? Creo que lo que Mateo quiere dejarnos en claro es que quienes siguen al Maestro tampoco van a poner sus propias agendas o su relevancia personal por delante de la voluntad de Dios. No, ya no. Toda gloria o jactancia personal, los creyentes las han puesto al pie de la cruz. Si entregaron ahí esa mochila con su pecado en la cruz, también entregaron en esa mochila todo tipo de jactancia. Por eso Pablo dice allí en Filipenses capítulo 3, versículo 7, usted sabe, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Por ende, hermanos, si toda jactancia fue puesta a los pies de la cruz, ya no se trata de nosotros, sino de Cristo. En esto con claridad se presenta la segunda forma en que el ministerio cristiano es radicalmente distinto a los demás. No busca ser reconocido. No trata de buscar la fama, la gloria, aunque sea mínima. No. Exalta a Cristo. Se enfoca en su voluntad.
Por ende, lo prioritario no es la agenda propia, sino la agenda del reino de los cielos. Si usted vino a ser cristiano para intentar de alguna manera que le alimenten su ego, su necesidad de ser valorado, ser amado, mire, no, se equivocó el lugar. El cristianismo baja de un ondazo las pretensiones personales, los sueños, la capacidad de sus aptitudes personales, para que todo se amolde al avance de la obra del Señor, para su gloria. No estamos aquí para levantarle la moral a nadie, estamos aquí porque somos pecadores y nos hemos dado cuenta que necesitamos un Salvador. Y lo que hacemos en este lugar es exaltar a Cristo que nos salvó. Y nos vamos de este lugar buscando en nuestro corazón saber de qué manera poder servirle a Él. Pero no creyendo que por eso merecemos la gloria. A Él le pertenece la gloria. ¿Qué provoca esto? Que ante cada buena obra, ante cada éxito ministerial o en cada fruto bueno que se alcance en el servicio, la actitud del cristiano no es acaparar los flashes, como decimos, sino el reconocer y poner el foco en la alabanza y la honra a Dios. Como hemos leído hace un ratito, Gálatas capítulo 6, versículo 14, la esencia de aquel que sirve al Señor de verdad es lo que aquí dice Pablo: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Ya está el mundo. La gloria de este mundo no es nada para mí, porque todo eso ya fue crucificado con Cristo. Ahora, todo lo que puedo gloriarme es en la cruz, porque en esa cruz expone mi miseria, lo mal que estaba y el amor que Cristo tuvo por mí. Ahora, ¿esto quiere decir que un ministerio fiel nunca llama la atención de otro? Bueno, no necesariamente. Por más que Jesús le dijo a estos ciegos, luego de sanarlo, que no lo divulgaran, literalmente salieron y es lo que hicieron. Ellos divulgaron la fama de Él por toda aquella tierra. Hicieron exactamente lo que Jesús dijo: no hagan. A veces, por más que uno quiera, no se puede. Pero este no debe ser nuestro tema. El tema es que lo que dependa de nuestro corazón, la actitud esperable es tratar de pasar lo más desapercibido posible y que sea Dios quien se encargue luego de ver cómo va a usar nuestro servicio fiel. Jesús ya había dejado un poco claro esto, ¿se acuerdan? En Mateo capítulo 6, versículos 3 y 4, en el Sermón del Monte, Él dijo: mas tú cuando des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Ahora, siendo honestos, creo que el problema por lo general no pasa por la preocupación de qué tanto podamos evitar que se puedan llegar a divulgar las cosas que hacemos para Dios. No creo que el problema sea: no, estoy preocupado porque quiero hacer algo muy bueno por otro, pero no quiero que nadie se entere. Qué bueno que sea esa la preocupación, pero creo que más bien la lucha con el orgullo religioso es justamente con lo que Mateo quiere dejar en claro en esta porción. Los cristianos, donde sí tienen que estar más atentos, donde sí tienen que buscar tener siempre la guardia más alta, es respecto a no querer atraer la atención hacia sí mismos. La lucha no tiene tanto que ver con cuánto más humilde podemos ser. La lucha que más tenemos es que nuestro orgullo está ahí todo el tiempo. Todo el tiempo lidiamos con este deseo de exponer, de que otros vean. Y debemos cuidarnos de eso, porque obviamente eso pasa en el mundo. Es un hecho muy común entre los que sirven bajo una corriente meramente religiosa. Claramente que para ellos es normal. Incluso algo tan bueno, en algunos casos edificante, como pueden ser las redes sociales, ha sido el caldo de cultivo para los orgullosos, porque ahí encuentran mostrar todo lo mejor, ¿no? Y que el mundo vea lo buenos que somos. Lo que hace las redes sociales es mostrar el pecado que está en nosotros, porque está tan latente nuestro orgullo de querer demostrar. Pablo condenaba, porque es común esta actitud entre los que sirven
bajo una corriente netamente religiosa. Los líderes que estaban metidos, líderes falsos que estaban metidos en Corinto, justamente tenían esta actitud. Dice él, atacando, ¿no? Hablando y enseñándole a la gente en Corinto, mostrar qué diferente que era un ministerio, un servicio de alguien fiel, de alguien que era falsos hombres de Dios. Dice, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos sí, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismo, no son juiciosos. Ustedes no son juiciosos, no está muy bien de la cabeza esta gente. Miren, si un líder cristiano va a hacer eso, de andar comparándose, incluso entre ellos, ¿no? Pero el cristianismo no debe ser así, hermanos. Cristo nos dejó el mejor ejemplo de todos. Si siendo Dios en su ministerio terrenal no perseguía esas cosas, ¿cuánto más no deberíamos hacerlo nosotros? Finalmente, la tercera forma, la cual se muestra en el pasaje, es que no se lleva con la hipocresía religiosa. El ministerio cristiano se diferencia en que no se lleva. El pasaje concluye con la historia de otra obra milagrosa de Jesús. Mientras salían ellos, aquí le trajeron un mudo endemoniado. Y echado fuera el demonio, el mudo habló. Así como en la sección anterior aparecieron dos ciegos buscando ayuda, en este caso fue un hombre que no podía hablar. Hay diferentes opiniones entre los comentaristas y la traducción correcta es que vino traído por otros o si fueron los mismos hombres sanados que lo trajeron. Bueno, eso no es tan relevante. Lo importante es que a causa de encontrarse bajo una posesión demoníaca, esta persona no podía hablar. No se nos cuenta cómo fue el pedido de ayuda, ni la actitud del hombre, ni la reacción del demonio. ¿Se acuerdan, por ejemplo, en el relato de los Gadarenos? Ahí sí se nos cuenta, acá no. Solo se nos informa que el Señor echó fuera el espíritu maligno y este hombre pudo volver a hablar. Mucho más corto que los relatos anteriores. Nuevamente, si solo leemos hasta acá, no vemos ninguna aparente distinción de otros momentos de administración de Jesús. Incluso en el caso da poco detalle de la obra de liberación. Pero ahora el foco está en las reacciones que se generaron a continuación. Ahí creo que está lo más importante de esta sección, porque hasta acá el relato es más que un milagro y ya. Pero fíjense, dice el texto a continuación, y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. No se puede precisar si las personas respondieron así solo en virtud de este último milagro o si fue debido a la cadena de acontecimientos mencionados. Yo pienso más que en lo segundo, pero queda claro, sea como fuera, que la gente se maravilló al ver el poder de Dios en acción por medio de la manera en que Jesús servía a las personas. Y lo que decían era claro, hermanos, nunca se ha visto algo así en Israel. Era mezcla de asombro, de reverencia, de temor. Algo similar se había dicho ya anteriormente con los discípulos. ¿Se acuerdan cuándo? Cuando estaban en la barca y vieron a Jesús calmando la tempestad. Así se dice lo mismo. Los hombres se maravillaron. También allí. Pero a diferencia de los discípulos, entre la gente era una respuesta emocional inconstante. Si usted lee luego todo el Evangelio, lo vamos a ver estudiando en su momento, la popularidad por momento positiva de Jesús iba a crecer. El punto máximo es cuando él, en capítulo 21, entra en Jerusalén. Ahí es como la mayor, el pico más alto de popularidad. Pero otros momentos luego se torna en el rechazo general de Jesús. Como allí cuando en capítulo 27 todo el pueblo pide que lo crucifique. Ahora, sí todo, más allá de los diferentes estados de emoción de la gente, en ese momento ninguno podía negar que lo que Jesús estaba haciendo en aquel momento era algo único en Israel. Lo que dicen es cierto. Todas las personas que estaban atestiguando esto que Jesús hacía, si eran honestos en su corazón, así lo tendrían que haber reconocido. Este Jesús era realmente alguien enviado desde el cielo. ¿Se acuerdan que hablamos de Nicodemo hace un ratito? Claramente él todavía no entendía todo, pero algo sí estaba seguro. Dice que Nicodemo, en capítulo 3, versículo de Juan, vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí,
sabemos, está hablando de él y de otros líderes religiosos, él estaba siendo honesto con algo que todos se daban cuenta. Sabemos que has venido como maestro de Dios, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. No soy muy sagaz por darme cuenta, es obvio. Tendrían que haberlo reconocido. Y digo tendrían porque tristemente no fue así. No fue así. Si bien eran innegables los milagros y las obras portentosas que él hacía por donde andaba, el liderazgo religioso en aquel entonces empezó a divulgar explicaciones lamentables de estos eventos. Versículo 34 final dice, pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Ellos empezaron a acusar maliciosamente a Jesús que tenía poder para, por ejemplo, como vemos en este caso, echar fuera demonios, solo porque había recibido poder del mismísimo Satanás para hacerlo. No era entonces, según ellos, que el Espíritu de Dios lo hubiera empoderado para su ministerio, tal como vemos en la historia del bautismo en Mateo 3:16, sino solo por medio del poder de las tinieblas. Terrible lo que empezaron a decir, una acusación infundada, malvada, no producto de ser ignorantes, sino del pecado en sus corazones. Tampoco porque fueran puntillosos en cuidar al pueblo de evitar las obras oscuras. No es que están diciendo, tengan cuidado de Jesús porque Él lo va a llevar con el diablo, no. Sino porque ellos rechazaron la luz verdadera con la que Cristo alumbraba al mundo en ese momento. Juan dice en capítulo 3, versículo 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Estos hombres no amaban la luz. ¿Por qué? Porque la luz exponía su hipocresía religiosa. Por eso dieron hipótesis absurdas como la de este pasaje, para tratar de explicar algo de manera negativa, lo que solo se explicaba de una manera. Jesús era el Mesías, el Dios que se hizo carne para salvarnos. Y que su ministerio reflejaba que el reino de los cielos se había acercado a este mundo que estaba perdido en su pecado, tal como él mismo había anunciado en capítulo 4, versículo 17. Por más que lo negaran, era así. Lo que podemos considerar es qué es lo que el apóstol quiere enseñar a su audiencia con esta sección. Pienso que nos encontramos con la tercera forma en la que el texto presenta el sentido en el que el ministerio cristiano es radicalmente distinto a los demás. No se lleva con la hipocresía religiosa. El servicio que se hace por hipocresía choca con las acciones sinceras, amorosas y humildes de quien sirve como Cristo lo hizo. El ejemplo de esta parte ilustra perfectamente algo que no solo iba a continuar aconteciendo a lo largo del ministerio terrenal de Cristo, sino que luego se iba a convertir en una constante para todos sus discípulos. No pueden tener armonía y unidad con aquellos que sirven desde una mera concepción religiosa. El servicio cristiano no se puede dar la mano con los hipócritas. No puede decir trabajemos codo a codo. No están en la misma frecuencia, porque aquellos que son fieles a Cristo van a exponer tarde o temprano la falta de luz verdadera en los hipócritas. El ministerio cristiano no encuentra tropiezo en aquellos que temen de verdad a Dios. Sea quien sea, como vimos en esta tarde, van a encontrar una mano que sirve, pero en aquellos que solo viven una hipocresía religiosa, sepamos siempre que el verdadero cristianismo los incomoda. No lo toleran. Y no tiene que ver simplemente porque dice, bueno, no, si este que sirve es de sana doctrina, entonces seguro va a llevar bien. No tiene, ojalá, pero no. Vas a encontrar hipócritas en todos los ámbitos. No lo toleran al cristianismo verdadero. La iglesia del primer siglo afrontó la oposición todo el tiempo.
Allí en Hechos capítulo 4, por ejemplo, los líderes religiosos se le oponían. ¿Por qué se le oponían? Porque eran unos hipócritas. La gente en general consideraba a los líderes religiosos como ¿quién? Como los héroes de la historia, los que eran los buenos. Si eran los buenos no podían no llevarse bien con los apóstoles, pero no se llevaban porque eran hipócritas. Pero la historia no ha cambiado. Todavía sigue ocurriendo lo mismo, hermanos, en este tiempo. Por ser fieles a Cristo, buscando honrar su verdad y servir conforme a su voluntad, sabelo. Nuevamente, quizás no lo sabías, pero es bueno que lo sepas. Vas a ser calumniado, vas a ser afrentado, vas a ser difamado y atacado injustamente en muchas ocasiones. ¡Ay, pastor! Y sí, es la verdad. Ahora bien, esto no quiere decir que estemos solos o que nuestra iglesia local sea la única fiel en el mundo. Claramente que no. Hay miles y miles de creyentes amados que en nuestro entorno más cercano, así como en otras ciudades, provincias y países, son de mucha bendición espiritual. Y en cada ocasión que los conocemos, usted sabe, enseguida surge la comunión. Los cristianos fieles de distintas denominaciones haremos siempre bien en trabajar codo a codo para que el evangelio se expanda. Y cuando surge una necesidad es bueno poder servirnos mutuamente. Pero en cambio, con quienes sirven dentro de un marco meramente religioso, no se puede concretar ese tipo de relación. Porque ellos no se llevan con la iglesia de Cristo. Si chocaron con el Señor, ¿cuánto más no lo van a hacer con nosotros? Por otra parte, este concepto, hermanos, también tiene que ser una advertencia importante para cada cristiano verdadero que se dispone a seguir los pasos del Señor en su servicio diario para Él. Si un ministerio basado en una mera religiosidad no se lleva ni puede simpatizar con un servicio cristiano, ¿por qué entonces vamos a tratar de contagiarnos de esas formas de servir a Dios? No tiene nada que ver con el modelo que Cristo mostró. Así que guardemos nuestros corazones y mente de esa clase de actitudes, de querer copiar. Nuestros hermanos no serán edificados si les servimos de acuerdo a patrones meramente religiosos. Y incluso el mundo que no ve ya tiene de sobra modelos de ese tipo. Y en muchos casos incluso hasta que ya ni soportan a la hipocresía religiosa. Están cansados. Saben y dicen, no, ni me hablé, si mirá este tal y cual, yo fui a la iglesia, un desastre, cómo me trataron, lo que hicieron, lo que escuché, lo que vi. Claro que sí. Pero sobre todo, hermanos, debemos cuidarnos de querer imitar eso, porque esa clase de servicio no honra a nuestro Señor Jesucristo. Cuidémonos por nuestros hermanos, cuidémonos por el mundo, pero sobre todo cuidémonos para entender que Jesucristo no quiere eso de nosotros. Alejémonos nuestras vidas de eso, por favor. Sirvamos a los demás de acuerdo a los estándares que hemos visto en esta tarde, sin hacer acepción de personas y procurando enfocarnos en no ser reconocidos por los demás. Pero además también no bajemos los brazos si a causa de ser fieles y de servir como Dios quiere, somos rechazados. Mejor antes, como ya hemos visto, hermanos, cuando vengan esos momentos de lucha, de ser maltratados, perseguidos por causa de Cristo, recordemos que somos bienaventurados cuando padecemos por su causa. ¿Se acuerda usted? Mateo capítulo 5, versículo 11, Jesús, ¿qué dijo a los suyos? Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Finalmente me gustaría dirigirme a aquellos que en esta tarde todavía están lejos de Cristo,
Quizá durante mucho tiempo, querido oyente, trataste de hacer las cosas a tu manera. O cuando pensaste en el cielo, pensaste en cierta manera que el boleto lo ibas a ganar intentando ser una buena persona. Pero el pecado seguramente te ha pasado factura y no ves nada bueno en vos a lo que puedas aferrarte para ganar la vida eterna. Bueno, déjame decirte, amigo, amiga, que el problema no tiene que ver con que hayas fallado en el intento. El problema es que nadie puede lograr obtener el perdón de Dios y la vida eterna por medio de sus obras. Porque somos pecadores y de acuerdo a la justicia perfecta y santa de Dios, merecemos un castigo eterno en el infierno. Es por eso que Jesús vino al mundo. Él vino para salvarnos, como escuchamos en esta tarde. En la cruz se entregó, cargó con todas nuestras iniquidades, murió para darnos vida. Pero incluso la historia no termina ahí. Al tercer día resucitó con poder, demostrando que la deuda fue saldada. Y por eso Jesús te llama a que dejes hoy de tratar de conquistar tu salvación por tus obras, algo que nadie puede lograr, y que vengas a Él con fe y arrepentido por tus pecados. Déjame decirte una cosa, querido amigo que me estás escuchando, con atención. Tal vez te sientas indigno, que pecaste demasiado ya en tu vida como para que Jesús te reciba. Bueno, si esas dudas te surgen, que puede ser, recordar la historia que hemos visto en esta tarde. Estas personas que vimos en estas historias no eran menos pecadoras que vos. Estaban en tu misma condición delante de Dios. Pero ellos hicieron algo que vos tenés que hacer. Ellos creyeron en Jesús y Jesús los salvó. Vos podés recibir también en esta misma tarde el perdón en tu vida. Tenés que confiar en Jesús. No esperes más. Él promete que todo el que viene con fe y arrepentido de corazón no lo va a echar afuera. Solo me queda preguntarte, ¿qué vas a hacer al respecto? Bendito Señor, te agradezco por tu palabra tan preciosa que habla en nuestras vidas, nos muestra la realidad de las cosas, acerca de cómo es el servicio cristiano, el ministerio cristiano, tan radicalmente distinto a los demás, que no hace acepción de personas, que no procura ser reconocido por los demás y que no se lleva con la hipocresía religiosa. Hacernos recordar estas verdades, hacernos, Señor, como veíamos hace un momento, recordarnos unos a otros estas realidades para andar de una manera que te honre, buscando, Señor, agradarte en todo y servirte de acuerdo a tu voluntad, como Cristo nos mostró a través de su propio ministerio fiel. Guíanos en todas estas cosas, en el nombre de Jesús.